El cerebro es uno de los órganos más beneficiados con el hecho de dormir bien. Si tú tienes un hábito de despertarte todos los días a la misma hora, eso contribuye mejor en tu calidad de sueño. Siestas que son permitidas, por así decirlo, eran siestas que no cumplían completamente el ciclo, sino que se quedaban como en las primeras partes del ciclo. Nosotros deberíamos dormirnos con la puesta de sol. Hola, bienvenidos a este episodio de su podcast Bienestar. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es el descanso. Y está con nosotros un invitado de nuestra Universidad Lindavista, el vicerrector académico, el doctor Jesús Arturo Laflor Hernández. Él tiene estudios de ingeniería en sistemas computacionales, una maestría en ingeniería y un doctorado en ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Hola, buen día, Dora. Sí, muy bien, gracias. Un saludo a toda la audiencia. Pues estamos a punto de comenzar con este tema y tal vez ustedes se pregunten, bueno, ¿cómo vamos a hablar del sueño con un ingeniero en sistemas? Pero les compartimos que nuestro vicerrector tiene varios artículos que ha publicado y de entre las investigaciones que ha realizado, pues también ha entrado en el mundo de la higiene del sueño, el descanso, así que vamos a tener una plática muy interesante acerca de todos estos aspectos que pues engloban el tema del sueño y el descanso. Y desde la experiencia que ha tenido en la investigación y a lo largo de su carrera, ¿qué tan relevante considera usted que es el tema del sueño? Muy bien, antes de responder a la pregunta, quisiera aclarar un poquito más sobre lo primero que se estaba diciendo. Y es cierto, yo soy ingeniero en sistemas y el posgrado pues es un posgrado en ciencia de datos específicamente. Sin embargo, al trabajar esos datos y ese sistema y esos algoritmos de aprendizaje automático, lo que probé fueron datos de calidad de sueño e higiene de sueño. Y es allí donde entra el tema, ¿verdad? Así que para analizar esos datos y para poder proponer el algoritmo que finalmente se propuso en el doctorado, pues tuve que adentrarme al estudio en calidad y en higiene del sueño, ¿no? Así que por eso puedo hablar desde ese punto de vista informado, aunque quiero aclarar que no soy médico, ¿verdad? Así que lo que la literatura reporta acerca de la importancia del sueño, pues es bastante relevante para nuestra salud, ¿verdad? Es decir, si nosotros ponemos atención en el dormir bien, en general todo nuestro sistema va a recibir muchos beneficios, porque la calidad del sueño hace que nuestras células funcionen mejor. Y estamos hablando de todas las células. Quizás nos va a sorprender que uno de los órganos que más se ven beneficiados y que ahora ya se clasifica, por cierto, como órgano, es el cerebro. ¿Sí? El cerebro es uno de los órganos más beneficiados con el hecho de dormir bien. Así que ya desde allí vemos la importancia que tiene, pero no solo eso, sino que nuestra piel se ve beneficiada, nuestro hígado se ve beneficiado, todo el organismo, porque es a nivel celular que funciona esta reparación durante el sueño. Muy bien, podríamos decir entonces que el sueño es el elemento esencial para un funcionamiento de todos los sistemas, ¿verdad? Sí, es uno de los elementos esenciales. Hay otros que lo acompañan, ¿verdad? Como la actividad física y también la nutrición, por supuesto, pero sí el sueño es uno de los elementos más importantes. Y dentro de los hallazgos que usted encontró en su investigación, ¿qué nos podría decir acerca del sueño de calidad o cómo se logra esta calidad del sueño? Bueno, hay varios factores allí para determinar un sueño de calidad. Hemos escuchado quizá muchas veces la cantidad de tiempo que se debe dormir
Y lo común a escuchar y lo que normalmente vemos es que pues son 8 horas lo que debemos dormir, ¿verdad? Pero quiero decirles que ese es un promedio en realidad. Hay personas que necesitan un poquito más y hay personas que les es suficiente con un poco menos, ¿verdad? Oscila entre 7 y 9 horas. Cuando las personas pasan de esa cantidad de tiempo de 9 horas o están durmiendo menos de 7 horas, 6 horas y media o 6 horas, podemos decir que por cantidad ya no están teniendo una buena calidad de sueño. Pero no es lo único, ¿verdad? La cantidad. También tiene que ver el medio ambiente donde duermes. Y en el medio ambiente pues hay factores como la cantidad de luz que hay en tu cuarto, hay factores como el ruido que hay cerca de donde duermes, la hora a la que te duermes, la hora a la que te levantas. Y ya estoy diciendo algunos factores de la higiene del sueño, ¿verdad? Y nos sorprendería quizás saber que es mucho más importante la hora a la que despiertas para la calidad del sueño que la hora a la que duermes. Si tú tienes un hábito de despertarte todos los días a la misma hora, eso contribuye mejor en tu calidad de sueño Qué interesante. que el que tengas el hábito de dormir a la misma hora, aunque también es muy importante, Sí. pero entre los dos el más importante es el de la mañana porque es el que marca el inicio de tu actividad. Wow, qué interesante. Entonces, podríamos ir haciendo como un resumen, agregando la lista de factores que tenemos que trabajar para tener una buena higiene del sueño. Entonces, sería el ambiente, cuidar del ambiente donde dormimos, nuestra habitación. Y allí usted mencionó algo muy importante, la luz, Sí, ¿verdad? la cantidad de luz es muy, muy importante. Muy bien. Y considero que aquí sería tanto la luz que entra por tal vez el alumbrado público, como la luz de los dispositivos que muchas veces los usamos en la cama, ¿no? Ya para dormir, a veces nos llevamos el celular o tal vez tenemos una televisión en la habitación y sin duda que también eso llega a interrumpir estos ciclos, ¿no? Sí, quizá esas son de las noticias que menos disfrutamos cuando nos las dicen, ¿verdad? Pero de los peores enemigos que nosotros tenemos para la calidad de sueño son los dispositivos. Es decir, si queremos poner un rango de cuánta luz debe haber en nuestra habitación, si queremos buena calidad de sueño y controlar ese factor, es 0. Esa sería la respuesta, 0. No es tan fácil de lograrlo porque se necesitan cortinas especiales y se necesita también que no hayan dispositivos en nuestra habitación, porque incluso si nosotros tenemos cargando un dispositivo y ese dispositivo tiene un LED que emite cierta luz, donde está cargando, a veces verde, a veces azul, etcétera, pues ya interfiere, ¿verdad? Porque los sensores que tenemos en los ojos, pues captan cualquier luz. Entonces, lo peor que nosotros podemos hacer es llevarnos un dispositivo para verlo antes de dormir. La luz, sobre todo los dispositivos, la luz azul, que es la que tienen para que brillen y puedan verse durante el día, aunque el sol esté fuerte, esa luz bloquea la segregación de la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a tener una reparación mejor durante las primeras horas de sueño. Ok, muy bien. Así que si ustedes quieren tener un buen proceso regenerativo al momento de dormir, pues ya escuchamos, no hay que llevarnos el dispositivo al dispositivo de la habitación. Yo había leído que al menos 30 minutos antes de dormir se recomienda no usar el celular o alejarse de las pantallas como para ir preparando nuestro cerebro, nuestro cuerpo para descansar. Y también es importante mencionar que ya hablamos del sueño como un elemento importante en la regeneración, ¿no? Tanto en la liberación de melatonina, que la melatonina regula muchos otros sistemas en nuestro cuerpo, pero ¿cómo influye también el buen descanso en el aprendizaje, en la memoria, en esta parte de la toma de decisiones? Bueno, allí la verdad es que tenemos también mucho que decir, pero vamos a tratar de resumir,
¿verdad? Y vamos a empezar en el proceso que tenemos para antes de dormir, como lo habías mencionado. Nos va a sorprender, antes de contestar la pregunta de cómo influye en la memoria, nos va a sorprender. ¿Tú a qué horas piensas que debemos dormir? ¿Qué has escuchado o qué ¿Qué he piensas o leído? qué dicen tus amigos o qué es el común? ¿A qué horas es bueno dormirse o preferentemente dormir? Antes, idealmente antes de las 10 de la noche o ya por mucho antes de la medianoche. Ok, ese es el común, ¿verdad? Pensamos eso y no es que esté mal, porque es lo que normalmente escuchamos en la sociedad contemporánea en la que vivimos. Además, se nos hace bien complicado pensar que pudiéramos dormirnos antes por todo el trabajo que tenemos, las actividades, más cuando se vive en una ciudad, pues en lo que Es un sales ritmo del de vida trabajo, diferente, el tráfico. pasas a cenar o llegas a cenar a tu casa Sí. después de tener mucho tráfico, etcétera. Decías, pues sí, 10 es una buena hora, ¿verdad? Si duermo a las 9, mucho mejor. Pero eso es lo que nosotros pensamos, pero realmente lo que nuestro cuerpo exige y como está diseñado, a como Dios lo diseñó, es que nosotros deberíamos dormirnos con la puesta de sol. ¿Sí? O una hora después de la puesta de sol, todavía puede ser. ¿Y por qué? O sea, hay una razón, y una razón que tiene que ver con la segregación de melatonina. En cuanto el sol se empieza a ocultar, la melatonina se empieza a segregar. Y la melatonina es precursora del sueño, pero además también cuando se segrega melatonina se segrega hormona del crecimiento y la hormona del crecimiento es la que ayuda a la regeneración de todas las células. Y en esa primera etapa del sueño, por lo menos las primeras 4 horas de que se empieza a segregar la melatonina es cuando alcanza su pico más alto y nosotros podríamos tener una restauración plena de nuestro organismo si hiciéramos caso de esos marcadores, ¿verdad? Allí es cuando se recupera nuestro cuerpo o trabaja más la recuperación física. En la primera etapa, con el sueño profundo, cuando las etapas, las secciones de sueño profundo en las etapas del sueño es más larga. Después de esas 4 horas, que ya si nos acostáramos a las 8, si le sumas 4 horas, llegarían las 12, ¿verdad? Después de ese tiempo es cuando empieza a ser un poquito más largo el sueño REM, el sueño de movimientos rápidos de los ojos, que es en inglés, ¿verdad? Es eso, por sus siglas. Entonces, en ese tiempo en que se tienen los sueños REM es cuando se logra la mejor consolidación de la memoria, de todo lo que procesaste durante el día. En ese momento es ya en las horas de la madrugada cuando tu cerebro trabaja más en eso y entonces se hace una retención mejor de los aprendizajes. Es cuando el hipocampo está trabajando de manera más conectada con el córtex. Bueno, es largo el proceso de explicación y tampoco se trata de hacerlo tan complejo, pero es en ese momento en que se logra la consolidación de la memoria. Así que en ese sentido, el sueño en la primera etapa repara mucho más físicamente y en la segunda etapa el beneficiado es el cerebro, ¿no? Así que si nosotros le damos las 2 etapas una buena calidad, pues vamos a tener tanto reparación física como reparación mental. Bien, eso es súper importante y qué bueno que menciona esto para explicarlo con nuestros amigos, que nuestro sueño tiene etapas. Ya escuchamos que tiene el sueño REM y el sueño no REM. Sueño REM, sueño profundo, sueño ligero. Sueño ligero. Y deben ocurrir esos, es decir, empezamos con un sueño ligero, luego entra un sueño profundo, luego entra un sueño ligero, luego el sueño REM, luego sueño ligero, sueño profundo y se van haciendo repitiendo los el ciclo. Y nosotros deberíamos tener para una buena calidad de sueño 5 ciclos por lo menos durante la noche, 5 ciclos completos. Y un ciclo normalmente va a durar 90 minutos. Así que si multiplicamos, ¿verdad? 5 por 90 son 450. Saquemos la cuenta de cuántas horas son, un poquito más de 7 horas, ¿no? 7 horas y media, más o menos.
Para lograr esos para ciclos, lograr ¿no? 5 ciclos. Muy bien. Y esto es muy importante tener en cuenta porque es interesante cómo el cerebro primero como que manda la reparación del cuerpo y ya después como esta reparación del cerebro. Y yo he escuchado comentarios de algunas personas que decían, es que yo por más que puedo, por más que intento, no bajo sueño profundo, cualquier cosa me despierta. Y como que a veces el cuerpo es tanto el estrés, la carga, que no llega tal vez a esos niveles ideales de sueño y esta regeneración del cerebro no llega a concretarse como debería y empieza a haber problemas en la memoria y bueno, empiezan a haber otros sucesos también que pues van menguando la calidad de vida de la persona. Sí. Entonces, pues ya escuchamos, es importante tomar en cuenta los ciclos que tenemos que completar. Y además de los consejos que ya nos dio acerca de la higiene del sueño, ¿qué más podría agregar o qué otras cosas deberíamos de hacer a lo largo del día para que cuando ya empiece o lleguemos al momento de descansar, pues bueno, tengamos como ya una preparación previa? Ok. Bueno, en realidad son muchos factores. Algunos hablan de 14, 17. Yo finalmente al estudiar y al recopilar todo lo que decía la literatura, Sí. logré concentrar 21 factores. Wow. No vamos a hablar de todos, pero Sí. quisiera empezar diciendo, uno de los más importantes es fijarnos una hora de levantarnos. Okay. Eso es muy importante. Y lo que deberíamos hacer inmediatamente después de levantarnos es poner una luz, si es que todavía no hay luz solar. Lo mejor es la luz solar, pero si todavía no hay luz solar, deberíamos utilizar una luz blanca que le diga a nuestro cerebro, ya es hora de activarse, ya estamos activos. Y obviamente, ¿qué vamos a hacer después de despertarnos, verdad? Entonces allí se recomienda aprovechar las mejores horas o los mejores minutos de tu día, de tu cerebro, pues para entregarlo a Dios, ¿no? Para entrar en comunión con Dios, para buscar la ayuda de Dios, para buscar la sabiduría de Dios en su palabra y empezar un buen día, ¿no? Esa sería una recomendación y eso sería entregarle lo mejor de nosotros a Dios. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que la hora más brillante de tu cerebro es cuando acabas de despertar. ¿Sí? Entonces, eso deberíamos hacer. Y después, ejercicio. ¿Sí? Si empezamos el día a una misma hora, dedicamos a Dios esa primera parte y luego hacemos ejercicio, ya estamos comenzando bien la preparación para dormir mejor en la noche, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que dicen, a mí me funciona hacer ejercicio en la noche porque me canso y ya llego a dormir. Esto se ha investigado bastante, se han hecho muchas pruebas, pero la mejor hora de hacer ejercicio es por la mañana. Si nosotros hacemos ejercicio por la noche, y de hecho uno de los factores de la higiene del sueño que se recomiendan es no hacer ejercicio por lo menos 3 horas o 4 horas antes de dormir. ¿Y por qué? Si eso me cansa y duermo bien. Nosotros sentimos que dormimos bien ciertamente porque estamos cansados, pero hay factores que no están óptimos para el buen descanso. Por ejemplo, el corazón se queda latiendo a un ritmo más alto después de hacer ejercicio y es por bastante tiempo. Entonces, cuando nosotros queremos tener un buen sueño, un sueño de calidad, nuestro corazón debe disminuir sus latidos. También tiene que prepararse, bastante, ¿no? También tiene que prepararse. ¿Qué otra cosa? Nuestra temperatura. Para una buena calidad de sueño, el cuerpo baja la temperatura a niveles que normalmente nosotros no los manejamos durante el día, ¿no? Entonces, la temperatura baja, los latidos del corazón también bajan, el ritmo de respiración también baja.
Y entonces todo eso da una buena calidad de sueño. Por eso es que no se recomienda hacer ejercicios cerca de la hora de dormir, además de que te activas. Se pueden activar aquellas hormonas Sí. que son de la vigilia, ¿verdad? Como la dopamina, la histamina, la oxitrina. O sea, entonces se activan esas hormonas que son las principales hormonas que te mantienen despierto, y vas a tardar un poco en dormirte. El ejercicio es durante la mañana. Después, durante el día, tomar siestas, por ejemplo, es algo que se vale o no se vale, se recomienda o no se recomienda. Bueno, en personas en las que les cuesta conciliar el sueño a la hora de acostarse, no se recomiendan las siestas. Debes mantenerte despierto todo el día. En personas que no les cuesta conciliar el sueño, es decir, que en cuanto se acuestan se duermen, Okay. podemos decir que se valen siestas no mayores a 20 minutos o máximo media hora. Se puede valer. Yo había Ajá. leído que las siestas que son permitidas, por así Ujú. decirlo, eran siestas que que no cumplían completamente el ciclo, sino que se Ujú. quedaban como en las primeras partes del ciclo para que no empezara con un proceso y luego se interrumpiera. Ujú. Porque muchas personas comentan que, ay, pues yo me duermo y si me duermo 2 horas, me duermo 3 horas en la tarde y a veces me levanto tan cansado, Sí. ¿no? Y ya no quiero hacer nada en lo que queda del día. Entonces, pues había leído que era porque se interrumpe como que el ciclo, como que se empieza un ciclo, se interrumpe y te despiertas en una fase en la que ya estabas iniciando un proceso. Y bueno, en lugar de tener ese beneficio de una recarga de energía, al contrario, como que terminas más cansado y los planes que tenías para ese día pues ya no los realizas, y la preparación ideal para el sueño de esa noche pues bueno, queda frustrada, queda arruinada. Sí, eso es lo más complicado, que nosotros, los seres humanos, hacemos ciclos viciosos muy fácilmente, y difícilmente hacemos ciclos virtuosos, ¿verdad? Nos cuesta mucho hacer hábitos que nos lleven a un ciclo virtuoso. Entonces, si nosotros dormimos mucho durante el día, seguramente en la noche no vamos a tener una buena calidad. Y como en esa noche no tenemos una buena calidad, al otro día también queremos dormir durante el día. Y se va entonces haciendo se ahí, va ¿no? haciendo Okay. el círculo vicioso, que no conviene para nada, ¿no? Entonces, siestas, para quienes no concilian el sueño fácil, están prohibidas. Y para aquellos que sí, llegan y se acuestan y se duermen, ¿verdad? Que mucha gente tiene esa bendición, pues puede darse a lo mejor la libertad de tener una siesta, pero no tan larga. 20 minutos, 30 minutos. Hubo algunos genios que usaron las siestas de una manera especial, como para tener creatividad, porque por ejemplo, había alguien que ponía las llaves sobre su mano y se recostaba en un sillón, y entonces cuando se quedaba dormido, pues soltaba la mano y se le caían las llaves y se despertaba. Y en ese momento se ponía a crear arte, ¿no? Entonces, le funcionaba, y a muchos les funciona eso. Justo después de la siesta tú tienes un periodo en el que tu cerebro es creativo, ¿no? Ok, muy bien. Pues vaya datos, qué datos tan interesantes que tenemos acerca del sueño. Y para ir concluyendo con el tema del día de hoy, ¿el sueño y el descanso es lo mismo? ¿O tenemos distintos tipos de descanso? Bueno, podríamos decir que el sueño, pues, es un descanso, ¿sí? Mientras estamos durmiendo, descansamos. Pero también podemos tener descansos sin dormir. O sea, podemos dedicar tiempo a estar quietos, puede ser acostados, puede ser sentados, puede ser activos, caminando, ¿verdad? Pero estamos descansando, porque estamos cambiando nuestra rutina principal de trabajo, ¿no? De hecho, el cerebro, que esto no tiene una estrecha relación con el sueño, pero quiero mencionarlo en este momento que se habla del descanso. Si tú estás trabajando sobre un problema y estás totalmente concentrada sobre ese problema,
pues tiene cierta capacidad de aguante, de concentración. Digamos, algunos tienen 25 minutos, 30 minutos, hay quienes ya han desarrollado esa capacidad y tienen 1 hora de concentración. Pero ¿qué se recomienda? Se recomienda que después de ese tiempo tomes un descanso. Y ese descanso puede ser dar una caminata, puede ser, sí, dormir 10 minutos, puede ser trotar 5 o 10 minutos. Y cuando haces eso, tu cerebro hace más eficiente su trabajo, porque ya llegaste a un límite en tu concentración consciente de cómo resolver ese problema. Pero a eso se le llama modo enfocado. Cuando tú sales de eso y tomas ese pequeño descanso, tu cerebro entra en lo que se llama modo difuso. Y en el modo difuso, tu consciente no está trabajando, pero tu inconsciente está buscando nuevas formas de resolver, soluciones más creativas, incluyendo más neuronas para formar más redes. Entonces, cuando regreses vas a tener mejores ideas para resolver lo que estabas resolviendo. Es un método de estudio, ¿verdad? De hecho, en algunos lugares les llaman el método Pomodoro porque usan un aparatito que se llama Pomodoro y que lo programan por para tiempo, que dure ¿no? cierto tiempo, en el que cuando termina te dice ya es hora de descansar un poco, ¿no? Entonces, el sueño sí es descanso, pero hay otros tipos de descanso. Y nosotros sabemos también que Dios dejó un descanso semanal, ¿no? Y ese descanso semanal es súper importante también para mantener nuestros ritmos de vida en un proceso de regeneración que nos permite vivir más saludables, recuperarnos mejor, aprovechar el tiempo de una manera más beneficiosa. Dios no se equivocó al dejarnos un día de descanso después de 6 días de trabajo. Y si nosotros en ese día aprovechamos para entrar en una relación directa con Él, que es nuestro creador, conoce nuestra vida y le dejamos nuestras cargas, seguramente vamos a iniciar con una semana con renovada, más energía, una semana con una renovación de nuestro cerebro, con ideas nuevas, con otra dinámica, ¿verdad? Así que también ese descanso es muy importante, trascendente en la vida. Muy bien, pues hemos tenido una charla muy interesante, descubrimos muchos aspectos del sueño que no conocíamos. Cómo influye no solo en que tengas energía al otro día, sino en la calidad de tu memoria, en cómo aprendemos, en cómo nos desarrollamos en las diferentes áreas de nuestra vida. Y pues le agradecemos, Doc, por haberse dado el tiempo de estar con nosotros y de compartir pues esa información tan importante y estos consejos. Y hay algo que me llamó mucho la atención, fue que Dios, al diseñarnos, al crearnos, sabía que necesitábamos descansar. Así que pues también como buenos mayordomos tenemos que tener un buen descanso, hacer lo necesario para tener un buen descanso y pues cuidar de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y pues bueno, hacer lo mejor que podamos para no solamente tener una mejor calidad de vida, sino usar lo que el Señor nos ha dado en beneficio de los demás. Sí, dormir hoy para muchas personas es perder el tiempo. Piensan que si dedican más horas del día a hacer actividad, pues van a ganar más, ¿verdad? Más productivos. Son más productivos. Realmente no es así. Cuando nosotros dormimos, descansamos bien, nuestro cerebro tiene mucho mejores ideas, está más preparado para enfrentar el día, el trabajo se hace de manera más eficiente, sin tantas equivocaciones. Y algo muy importante, nuestro humor será distinto. Nuestra forma en que nos relacionamos con la gente tiene mucho que ver con la calidad del sueño. Si nosotros tenemos buena calidad de sueño, tenemos una mejor disposición para el trabajo, tenemos mejor actitud para trabajar con la gente, tenemos mejor humor y podemos convivir de manera más apropiada y más asertiva con nuestros compañeros de trabajo y con todas las personas, con nuestra familia. Así que ahí hay una bendición también muy grande que debemos aprovechar. Dormir bien nos da beneficios en todo. Muy bien, así que terminamos este capítulo diciendo, si quieres tener una buena calidad de vida, hay que dormir bien. Duerme bien. Duerme bien. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio. Nos vemos en el próximo y que tengas un bendecido día.